Amada iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno que nos volvemos a encontrar y hoy pues vamos a seguir adelante en nuestro estudio, verso a verso que continuamente y semana con semana vamos llevando. Hoy vamos a ver el tema de la vida que surge después de la muerte y esto basado precisamente en la primera epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo 15, versos del 35 al 38, la vida que surge de la muerte, ¿verdad? Pablo va a seguir hablando de esta doctrina de la resurrección, ya que pues es el tema central de este capítulo, ¿verdad? Y lo hace considerando que muchos de los de Corinto ignoran prácticamente todo acerca de la resurrección. Y él se anticipa en un momento dado con ellos para hacerle algunas preguntas imaginarias que ellos harían en su momento, ¿verdad? Así que él les formula las preguntas y también a su vez las va a contestar. De ahí que en todo caso, bueno, pues al decir en el verso 36 y en estos momentos vamos a empezar a leer, ¿verdad? Le dice necio imaginariamente a alguien que pudiera hacer este tipo de preguntas y nos da a entender que ellos repudiaban, como ya lo hemos visto a lo largo de todo el capítulo, ¿verdad? Que ellos repudiaban la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo y mucho más aún la resurrección de aquellos que morían y que podrían venir a resurgir. Esto era prácticamente imposible y para ellos era una burla, así que se burlaban también del apóstol Pablo. Por ello es que aquí en el verso número 35, en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice así la escritura: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una pregunta que está desafiando directamente Pablo a aquellos que tenían intención de hacer esta misma pregunta, pero que por temor no la hacían. Pero aquí claramente vemos cómo es que Pablo se va a ocupar de responder estas dos preguntas en cuanto a la manera y la forma en que nosotros tendremos un cuerpo resucitado. Así que los que negaban en algún sentido la resurrección realmente estaban preguntando, ¿será posible que los muertos resuciten? Ellos, como muchos el día de hoy, podrían dudar de que un cuerpo pudiera resucitar, ¿verdad? De hecho, era prácticamente absurdo creer que un cuerpo decadente, enfermo, ya con edad, que ya ha sido enterrado, inclusive hasta cremado, pudiera regenerarse como un cuerpo nuevo. Era imposible, ¿verdad? Por ello es que ellos mismos, los corintios incrédulos, decían, bueno, ¿cómo es que se puede dar esto de la resurrección? Porque no entendían prácticamente nada. Y no lo entendían, ¿por qué? Porque los filósofos griegos habían influenciado tanto y habían enseñado de la inmortalidad del alma, pero también habían negado de la inmortalidad del cuerpo. Los filósofos epicúreos y estoicos, cuando el mismo apóstol Pablo estaba en Atenas, en el Areópago, ellos mismos al final del discurso le decían a Pablo que no existía la resurrección de los muertos. De hecho, si vamos ahí al libro de los Hechos, en el capítulo número 17, Hechos 17, en el verso 32, y vemos cómo es que estos estoicos y epicúreos, estando en el mismo Areópago, ellos, cuando estaba Pablo discutiendo en Atenas con ellos le dicen a Pablo así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea que prácticamente para ellos era algo totalmente de mofa para sus propios sentidos. Y entonces podemos ver claramente cómo es que en el caso de los judíos, de los rabinos de ese entonces, creían que Dios había Dios había creado en algún sentido al hombre en una unidad de cuerpo y de espíritu, y que al morir el espíritu volvía a Dios, que lo dio, ¿verdad? El espíritu, y el cuerpo volvía al polvo de la tierra. Así lo dice claramente Eclesiastés en el capítulo 12, verso número 7.
Entonces podemos ver claramente cómo es que si volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo van a venir? Bueno, los que estaban influenciados a más no poder por los filósofos griegos, bueno, pues repudiaban las enseñanzas sobre la resurrección y por ello es que negaban prácticamente escuchar cualquier relato de la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo y de las promesas a que los creyentes en Cristo resucitarían, ¿verdad?, de los muertos. En todo caso, ellos negaban cualquier intención, aquellos incrédulos, de que les hablaran precisamente del Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos estaban solamente inmiscuidos en sus propias creencias. Y tanta era la influencia en ese entonces de los filósofos griegos como hoy es tanta la influencia del mundo hacia los mismos creyentes que a veces hace que los mismos creyentes se vuelvan incrédulos o que se confundan precisamente de la razón por la cual Jesucristo vino a morir por nosotros. Entonces, vemos aquí claramente cómo es que estos hombres le decían al mismo apóstol Pablo, es imposible levantar a una persona de entre los muertos. Y bueno, en algún sentido, en un sentido real y físico, es prácticamente imposible, pero Dios puede hacer muchas cosas. Por ello es que aquí el apóstol Pablo, en el siguiente verso, en el verso número 36, le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Aquí claramente el apóstol Pablo les está haciendo ver definitivamente que aquel que niega la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo está cayendo en una necedad tremenda. ¿Por qué? Porque los necios no pueden razonar bien y aun cuando los hechos son obvios, son evidentes, son muy claros y que lo tienen prácticamente ahí enfrente a sus ojos. Entonces, esta es la razón por la cual ellos despreciaban la sabiduría. Ellos distorsionaban la verdad y eran indiferentes con Jesucristo y con todas sus revelaciones y con toda su doctrina, a costa de ver milagros del mismo Jesús, a costa de haber sabido de las acciones de Jesús cuando llegó a esta tierra a salvar a todos aquellos escogidos por él. Y seguramente que estos corintios, al momento de saber de Jesús, ellos sabían perfectamente el tipo de milagros que había hecho nuestro Señor Jesucristo y que para nuestra época y para ese entonces también eran cosas inconcebibles, ¿verdad? Entonces por ello es que al decir aquí lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y le está diciendo prácticamente que son necios, ¿verdad? Aquellos que no creen en la resurrección. Bueno, Pablo está confrontando esta necedad completa que estaban negando la resurrección y apuntaba prácticamente a una actividad común que mucha gente hace a diario. ¿Cuál es esta actividad? Bueno, la de sembrar una semilla en una tierra fértil que tiene, al momento de tener suficiente humedad, al momento de tener una temperatura adecuada, al momento de que tiene todo las condiciones para que se pueda desarrollar con buena tierra, ¿verdad? Pues la semilla en algún sentido tiene que germinar y al tiempo se tiene que desintegrar. Muere la misma semilla para dar a luz a una nueva vida que da forma a una nueva planta, ¿verdad? Y después madura y produce con el tiempo otra semilla. Así lo dice claramente el Evangelio de Juan, capítulo 12, 24. Dice el Evangelio de Juan en el verso 24. Y son palabras del mismo Señor Jesucristo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto aseverando, y bueno, son muestras de cómo es que también en la Escritura podemos aprender cómo se puede y se debe de sembrar, ¿verdad? Que la semilla no es solamente tener la semilla y ponerla, sino que la semilla tiene que quedar totalmente descubierta, o sea, quitarle la cascarita. Y estas son grandes enseñanzas que da mi Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios.
y que esto con el tiempo la gente aprende, pero con la escritura se puede decir que lo aprenderíamos de una sola vez. Entonces podemos ver claramente aquí que si bien nosotros pudiéramos sembrar una semilla al momento de dejarla en la tierra y que en lo oculto la tierra va a hacer algo, pues nosotros en algún sentido no tenemos el poder para darle vida y sobre todo para que germine esta semilla y se vuelva una nueva planta. No es así. Quien es la labor o quien otorga esta labor o quien otorga este poder o quien logra hacer esto solamente es a través del poder de Dios. ¿Qué cosa? El que muera la semilla y que nazca una nueva planta de esta semilla que ha sido germinada y depositada dentro de la misma tierra y que de forma oculta, ¿verdad?, se empieza a desarrollar una planta tan hermosa, ¿verdad?, que podemos ver cómo es que de una pequeña semilla ha crecido toda una planta. Y el problema es que hemos perdido la capacidad de asombro. Entonces podemos ver claramente que esta ilustración nos muestra claramente que esto lo podemos aplicar directamente al cuerpo humano. ¿Por qué? Porque al momento de morir, el cuerpo humano, desciende directamente a la tumba. El cuerpo se desintegra y con el tiempo desaparece por completo. La analogía que estamos haciendo de la planta y del cuerpo, en un momento dado, pues no implica el tiempo específico de duración, porque ese no es el punto principal. El punto principal es que la vida surge de la muerte. Y esto es lo más importante, que la nueva vida en Cristo surge cuando uno muere, no literal, sino de forma espiritual. Muere una persona en lo físico y nace espiritualmente para nueva vida. Esa es la reflexión que podemos sacar respecto a que una persona cuando se bautiza muere en lo físico, ¿verdad?, para nacer en vida nueva. Ahora, podemos considerar claramente que no hay ningún ser humano en la tierra que pueda crear nueva vida, ¿verdad?, de un cuerpo humano reducido a partículas de polvo. Solo Dios es quien a través de Jesucristo puede juntar todo lo necesario en un cuerpo y crear una nueva forma de vida glorificada y nueva. Ahora, quiero explicarles que el texto griego precisamente de este verbo, de este verso, dice volver a la nueva vida. Y esto nos da la idea que solo Dios es el agente que puede crear vida nueva. Y donde los seres humanos no pueden hacer más que solo contemplar el milagro grandioso de la vida, en donde Dios actúa a través de su mano poderosa para desarrollar vida nueva, ¿verdad?, a través de una semilla que ha muerto. Entonces, por ello es que podríamos decir, ¿no?, que la vida viene solo de Dios mismo, quien es nuestra fuente y nuestro sustento. Es la manera en cómo podemos decir claramente que Dios es aquel Abba Padre que nos sustenta de forma constante. Ahora, vamos a un segundo punto, mis queridos hermanos, allí en el verso 37, que para tener vida hay que observar a la naturaleza. Y esto conjuntamente con lo que hemos expuesto en el verso 36. Y dice así la Escritura: y lo que se siembra no es del cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea del trigo o de otro grano. O sea, cualquier persona para burlarse podría decir que jamás se ha sabido de alguna persona que haya visto a un cuerpo salir de un sepulcro, que de un cuerpo salir de una tumba. Un cuerpo nuevo que salga de un cementerio es prácticamente imposible, ¿verdad? Solo podría afirmar cualquier persona que el nuevo nacimiento solo puede ocurrir cuando nace un bebé a través de una mujer, ¿verdad? Y entonces, Pablo aquí entonces va a comparar la vida de una nueva planta con la vida humana. Y entonces aborda la forma distinta de un proceso de sembrar y germinar. Entonces, él observa aquí claramente que la semilla que se siembra no es un grano desnudo de trigo
¿verdad? Sino que dicha semilla en algún sentido tiene una forma, una sustancia específica, puede ser ovalada, redonda, es dura o seca, ¿verdad? Y entonces dice a los que están leyendo, a sus lectores, a los corintios, dice, bueno, que todo lo sembrado germina y se va a desarrollar para convertirse en una nueva planta. Pero ocurre que entonces la planta tiene una forma distinta o diferente a la semilla seca que en un momento dado se plantó. Entonces la planta sigue desarrollándose y es incomparablemente hermosa y más hermosa que el mismo grano seco que se sembró alguna vez. Esto haciendo referencia a que nosotros en lo físico, si vivimos en el mundo, en algún sentido, no somos precisamente hermosos en nuestra calidad de vida. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo en vida nueva, bueno, Dios nos otorga la bendición de ser hermosos para Dios a través de la persona de Jesucristo. Y esto es incomparablemente. ¿Por qué? Porque es un milagro de parte del Señor. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que Pablo responde a sus oponentes, elaborando claramente un contraste, ¿verdad?, entre el grano y la planta que se va a desarrollar. Por ello es que si leemos una vez más el verso 37, dice ahí, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces podemos ver aquí claramente que nadie en su sano juicio planta una semilla esperando cosechar de inmediato otra semilla. De inmediato. Pues no, eso no va a suceder, ¿verdad? Entonces aquí lo que Pablo está exponiendo es que va a subrayar la acción de sembrar para que al tiempo de haber sembrado una semilla, bueno, después de germinar, tener agua, madurar, bueno, se va a desarrollar toda una planta hermosa que podrá dar una semilla para después que esa misma semilla se otorgue para morir y para que nazca una nueva planta. Eso es lo que sucede a diario con todas las plantas del reino vegetal, ¿verdad? De hecho, un cristiano llamado Ralph R. Martin, él dijo así, y elaboró un concepto muy claro respecto a la verdad que Pablo estaba tratando de comunicar. Y él dijo, en el mundo de la naturaleza, que es el mismo mundo de Dios, lo que se siembra no es lo mismo que después crece, aunque existe una relación. Y esto es muy cierto. ¿Por qué? Porque nosotros, cada vez que venimos a los pies de Cristo, hemos muerto al pecado para nacer en vida nueva y para nacer como santos y dignos representantes de aquel reino de Dios que Dios ha preparado para aquellos que le aman y que le buscan de todo su corazón y que se han arrepentido genuinamente en lo profundo de su ser de todo pecado, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente un principio de continuidad y de descontinuidad. ¿Por qué de continuidad? Bueno, porque las plantas y los árboles, los peces y las aves, los animales salvajes y todo el ganado, todos revelan una continuidad en su reproducción, ¿verdad? Cada especie da una continuidad a su propia reproducción. Ahora, también se presenta el elemento de discontinuidad. ¿Por qué? Porque cuando el grano germina, se convierte en una planta después de haber muerto. Entonces, una semilla genera su propio tipo de planta, la que a su vez produce el mismo tipo de semilla. Y pudiéramos decir que la persona que nace en Jesucristo nace sencillamente porque tiene una nueva simiente en su propia personalidad, y esta persona al momento de compartir el evangelio deposita la semilla en otra persona para que germine, y a su vez esta misma persona pueda morir y nacer de nuevo en lo espiritual. Esta es la analogía perfecta en donde nosotros podemos decir que si hemos nacido de nuevo es porque hemos nacido ya que hemos recibido el evangelio genuino y auténtico de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál? Que vino a morir por nosotros, que vino a ser crucificado en una cruz, que vino a resurrección
y que hoy habita en el reino de los cielos, esperando a todos aquellos también que se hayan arrepentido de su pecado y que algún día vendrá por nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo también va a comentar un poco más adelante, a partir del verso 42 y 52 al 54, acerca de la diferencia entre el cuerpo mortal y el cuerpo inmortal, y el estado mortal e inmortal del ser humano, que realmente existe en cuanto al espiritual toda una doctrina respecto a esto. Ahora, podemos concluir algo muy importante. El cuerpo físico de Jesús fue puesto en una tumba. Al tercer día se levantó como un cuerpo glorificado, cuando en un momento dado mostraba esa continuidad, cuando sus seguidores vinieron a poder mirar qué es lo que había, y el evangelio, ¿sí?, llenó tanto su espíritu, alma y cuerpo, que ellos mismos empezaron a proliferar el evangelio. Ahora, podemos decir claramente que es totalmente distinto cuando nosotros estamos atados al tiempo y al espacio en cuanto a las condiciones de saber cuándo vamos a morir y cuándo vamos a venir a la resurrección. Estas son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir aquí claramente que el cuerpo de Jesús podía o pudo entrar en un cuarto y salir del mismo cuarto cuando estaban todos reunidos directamente ahí en el aposento alto, los discípulos, ¿verdad?, cuando estaban las puertas cerradas. Y podemos ver claramente que lo nuevo de mi Señor y Salvador Jesucristo, cuando vino a resurrección, revela algo que les voy a decir. Una dimensión que no podemos comprender nosotros en nuestro presente estado, el día de hoy. ¿Por qué? Porque entró y salió del aposento alto en un cuerpo glorificado. Y es algo que el día de hoy, en nuestros tiempos, no podemos comprender, ¿verdad? Ahora, en el verso 38, mis hermanos, para exponer este tercer punto, pudiéramos decir que para tener vida nueva solo es otorgada y solo la otorga nuestro Dios. Dice el verso 38, pero Dios le da al cuerpo, como Él quiso, y a cada semilla como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo no va a dar más detalles acerca de cómo se levantarán los muertos, ¿verdad? Y cómo se levantará el cuerpo de entre los muertos. Más bien va a enseñar que Dios es quien provee en algún sentido los nuevos cuerpos de cada una de las semillas que he sembrado en su creación. Dicho de otra forma, Dios, al momento de que otorga el evangelio a una persona, la persona indicada que es instrumento para llevar el evangelio es quien deposita la semilla en la persona que va a creer. Y la persona que ha creído en el evangelio, que se ha arrepentido en su corazón y que busca a Jesucristo, bueno, pues esa semilla va a germinar, va a crecer y va a traer a una nueva vida al nuevo creyente. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo, al momento de no dar más detalle de esto, Pablo está tomando aquí en el verso 38 de esta epístola, en el capítulo 15, ¿verdad?, que está aludiendo al relato de la creación de Génesis, el 1, 11 y 12, en donde, vamos para allá, Génesis 1, en los versos 11 y 12, y dice ahí, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Podemos ver claramente aquí cómo es que Dios otorgó la bendición de traer semillas para todo mundo y de distintas especies
y de distinta forma. ¿Para qué? Para que produciera plantas. Así Dios, a lo largo del tiempo y de los siglos, ha producido una sinfín de criaturas que han venido a nacer en distintas partes a nivel mundial. Pero Dios ha hecho que la semilla del Evangelio sea depositada en cada una de las personas que Él escoge para que puedan escuchar del Evangelio. Y a su vez, estas personas que escuchan del Evangelio puedan depositar la semilla en muchas otras para que otros muchos puedan también venir a vida nueva a través del mismo Evangelio. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que la semilla del Evangelio te va a ayudar a traer ya no solamente vida nueva, sino que alcances la vida eterna a través de la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces pudiéramos decir, para concluir con todo esto, ¿verdad? De que según la voluntad de Dios, Él va a dar una semilla para aquella persona que venga a sus pies, a quien he escogido para que escuche del Evangelio y también para que nazca en vida nueva. Y Pablo en algún sentido está subrayando algo que Dios va a llevar a cabo, su plan de la creación, ¿sí? Así como lo hace con las plantas, también lo hace con una nueva creación de creyentes y que en su voluntad también abarca a todos los cuerpos de las personas que han muerto. ¿Para qué? Para que vengan en vida nueva y también tengan cuerpos glorificados. Entonces podemos saber claramente que hasta el día de hoy el Señor ha tenido el control absoluto y total de todas las cosas, y que si bien nosotros hemos sido unas semillas germinadas para traer vida nueva, porque fuimos plantados, en algún sentido éramos tierra fértil, ¿verdad? Pues a su vez el Evangelio también es plantado en tierra fértil de todos aquellos escogidos por nuestro Dios para venir a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo, se arrepientan de su pecado, sean libertados de todas aquellas cosas que el mundo ofrece, y para que ellos vengan a vida nueva y alcancen la resurrección de sus propios cuerpos y también la vida eterna en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy es un día especial para muchos de nosotros, porque sencillamente creer y saber que Dios ha traído vida nueva a nuestras vidas es un regocijo tan grande, es un enorme privilegio que nosotros podemos tener hasta el día de hoy, a sabiendas que solo Dios ha podido hacer una nueva creación en nuestras vidas, y que es un milagro absoluto y total que nosotros hoy podamos ser unas personas regeneradas, que seamos hermosos para nuestro Dios a través de la persona de Jesucristo, sencillamente porque Él depositó una semilla en nuestro corazón para que tengamos vida nueva y que también podamos dar fruto a todos aquellos que no conocen del Evangelio, y llevemos ese mismo Evangelio como una semilla de vida y de gracia del Señor para aquellos que no conocen de Jesucristo y puedan alcanzar la salvación, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a hacer una oración. Padre, en tu nombre bendito, Señor, queremos darte las gracias, Señor, porque tú trajiste la semilla a nuestro corazón. Germinó, Señor Dios, y hoy somos plantas vivas que hoy podemos proclamar el Evangelio para llevar mucho fruto. Y esa semilla, Señor, rogamos que tú también la sigas llevando a todos aquellos que no conocen de ti. Ayúdanos, bendito Dios, a entender este principio tan maravilloso de tu palabra, pero tan general, Señor, en la naturaleza. Rogamos para que tú nos guardes, para que el Evangelio sea llevado, Señor, a toda persona que no te conoce, y que tú, Señor Dios, muestres la salvación a todos aquellos que tú has escogido por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén.
Dios te guarde.